Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Los saludo y bendigo con sus familias. Hoy quiero continuar mi meditación sobre el Santo Evangelio sacado de San Lucas, capítulo 17, 11 a 19. Vemos en el Evangelio que 10 leprosos se acercan a Jesús y dicen: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. En nuestro Señor les dice: váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras que iban a ver los sacerdotes, según lo dicho por Jesús, y bien fueron sanados. Y uno de ellos regresó a dar gracias al Señor. Hoy quiero continuar esta meditación sobre la lepra del pecado y su sanación mediante el sacramento del perdón que Jesús nuestro Señor nos ha dejado. El día de la resurrección, nuestro Señor aparece a los apóstoles, habla con ellos y después sopla sobre ellos diciendo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Queridos hermanos, este sacramento, San Juan 20, 22, 23, fue dado para algo, es algo importante. Hoy también nuestro Señor dice a los leprosos que somos por el pecado: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Es Jesús que perdona mediante el sacerdote, es Jesús que bautiza mediante el sacerdote, es Jesús que consagra su cuerpo y sangre mediante el sacerdote. Los sacramentos son los 7 canales de la salvación de Cristo que se comunica a nuestras almas. Entonces hoy vamos a meditar sobre ese tema del perdón de los pecados. Primero vemos por qué es necesario confesarse, después vemos cómo hay que confesarse, cuándo hay que confesarse. Son unos consejos prácticos interesantes y buenos, debido que muchos ya ni saben cómo confesarse ni qué es la confesión, por desgracia. Entonces veamos este tema. ¿Por qué hay que confesarse? ¿Por qué es necesario confesarse de la lepra del pecado? Y bien, el pecado nos separa de Dios. Pecado grave, mortal, nos separa de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos libertarnos del pecado, porque como el contagio de la lepra es algo peligroso y mortal, y bien, el pecado es 1000 veces más peligroso y más contagioso que la lepra. Entonces ahora vamos a tratar de contestar a estas preguntas. ¿Por qué es necesario confesarse? Porque es el remedio indicado, ordenado por nuestro Señor. El que quiere así, Él lo quiere así. Y sin la confesión no hay cura, no hay remisión, excepto en caso de imposibilidad. Hoy los protestantes dicen: yo me confieso directamente con Dios. Bueno, haga lo que quieras, pero Dios dijo otra cosa. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20, 23. Hombre, haga lo que dice el Evangelio, no sea orgulloso, pobre de nosotros. El diablo nos manipula como niños y nosotros como tontos pensamos seguir el Evangelio. El Evangelio dice: recibe el Espíritu Santo. ¿A quién dijo esto? Cristo, a los apóstoles. Los apóstoles eran sacerdotes desde el Jueves Santo. Recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, es necesario confesarse porque es el remedio indicado, ordenado por nuestro Señor. Él lo quiere así, y sin la confesión no hay cura, no hay remisión. Ahora, suponiendo una persona está en un lugar donde no hay sacerdote, está en la cárcel, está en el hospital, no hay sacerdote, quiere confesarse, se arrepiente, quiere hacer lo que Cristo dijo y no logra encontrar un sacerdote. Entonces, en este caso, se hace un acto de contrición perfecta, es decir, se arrepiente de todo corazón de sus pecados, y nuestro Señor le perdona. Y si sale de este problema, apenas ve un sacerdote, se confiesa. Y mientras si muere sin confesión, y bien será perdonado porque tiene el deseo de confesarse,
hace y se arrepiente de todo corazón con el firme propósito de corregirse. Pero los que normalmente, pudiendo confesarse, no se confiesan, bien, no hacen lo que dijo nuestro Señor, no obedecen a nuestro Señor y contradicen el Evangelio. Entonces es necesario confesarse porque es el remedio indicado, ordenado por el Señor Jesús. También porque es un remedio que está a nuestro alcance y la bondad de nuestro Señor, que solo quiere nuestro bien, lo hizo fácil y suave. Porque es eficaz también para curar todas las enfermedades del alma, para librarla de la esclavitud del demonio, devolverle la amistad de Dios, purificarla, fortalecerla y hacerla de nuevo merecedora del cielo. Una buena confesión es la llave del paraíso. Una buena confesión es la llave del paraíso. ¿En qué estima deberíamos tenerla? Y hoy, por desgracia, cuántas personas pasan años y años sin confesión y sin comunión, y son cristianos raquíticos, cristianos leprosos, cristianos contagiosos, cristianos muertos espiritualmente hablando. Entonces, es necesario confesarse porque es remedio indicado, ordenado por el Señor, porque es un remedio que está a nuestro alcance y porque la confesión es eficaz para curar todas las enfermedades del alma y para librarla de la esclavitud del demonio. Eso es algo muy importante saber esto. Ahora los protestantes que quieren confesarse directamente con Dios, bien, son unos necios, unos ignorantes, por desgracia, piensan seguir el Evangelio dice, confiésense, reciban el Espíritu Santo. A quienes los pecados quedan perdonados y a quienes lo tienen que dar retenidos. ¿Qué hacemos? Esto dice nuestro Señor y no podemos desobedecer a nuestro Señor. Ahora, ¿cómo hay que confesarse? Bien, hay que confesarse de esta manera. Antes de la confesión, tener fe, confianza, deseo ardiente de ser curado y purificado. También prepararse con fervorosas oraciones, recurrir a la Santísima Virgen, pedir luces para conocer bien los pecados, gracia de una buena y sincera contrición, valor para confesarse bien. Entonces, pedir a Dios ayuda y hacer su examen de conciencia, hacer un examen serio, evitar la ilusión tan peligrosa de algunos que miran como nada a los pecados de pensamiento, de deseo, con tal que no haya actos culpables, o que no se inquietan por el número o especie de los pecados, o que jamás se examinan sobre sus deberes de Estado. Por ejemplo, deberes de los padres, para con los hijos, etc. Entonces, para que la confesión sea buena, hace falta examinarse no solamente sobre los pecados de obra, porque el pecado de obra es obra, uno lo hizo, pero también hay los pecados, por ejemplo, de pensamientos malos consentidos. Si uno rechaza, no hay problema. Rechazar el pensamiento malo es victoria, pero si uno consiente en el pensamiento malo, el deseo malo, entonces hay pecado. También decir el número y especie de los pecados. ¿Por qué? Porque supongamos usted tiene $1,000 de deudas, es una deuda grande. Si tiene 50 o 50,000 es mucho más grande. Entonces un pecado es uno, pero si usted tiene 10 pecados, 10 borracheras, 10 adulterios, 10 fornicaciones, es mucho más grave. Entonces, decir el número y especie. Y también examinar sobre su estado, su deber de Estado. Un padre de familia, una madre de familia, debe examinarse cómo cumple con sus deberes de padre y madre, y también los hijos como hijos, claro. ¿Cómo debe hacer uno durante la confesión? Bien, ponerse humildemente a los pies del sacerdote, si posible, si la salud lo permite, como si este fuese el mismo Cristo, y como si estuviese a los pies de la cruz ante la Santísima Virgen y San Juan. Confesar los pecados con toda sencillez y sinceridad, sin ocultar ni disimular nada. El que dice todos sus pecados
con sinceridad, sin ocultar nada, queda perdonado. Y si olvidó algo sin quererlo, queda también perdonado, mientras puede comulgar porque quiso hacer una buena confesión y dijo todos sus pecados. Ahora, el pecado olvidado queda perdonado, uno lo dice en la confesión siguiente. También abrir su alma como un libro, confesando las faltas tal como las vemos delante de Dios, respondiendo al sacerdote y escuchándole como se haría con el mismo Jesucristo allí presente. De hecho, Jesús así es el sacerdote para aconsejar la persona como el doctor da consejos para que no vuelva a la enfermedad. Pensar que es con Dios con quien nos confesamos. Realmente es con Dios que nos confesamos y no con el hombre. El hombre es hombre de Dios, es ministro de Dios. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, que han perdonados, dijo Cristo. Entonces es importante también pensar que estamos a punto de morir y de comparecer ante el tribunal de Dios, con deseo de purificar nuestra alma y convertirla en hermosa, agradable a Dios, digna de recibir el cuerpo de Jesucristo. Con estas actitudes debe uno confesarse. No salir jamás del santo tribunal teniendo todavía alguno que oprima nuestro corazón. Entonces, decir todos sus pecados. El que dice todos sus pecados, queda perdonado, aunque haya olvidado algo sin quererlo. Pero el que oculta un pecado, añade un pecado más a los pecados que tenía y carga con pecado de sacrilegio más. Entonces, no hacer confesión nula o sacrílega por falta de contrición o de integridad. ¿Qué debemos hacer después de la confesión? Dar gracias a Dios, no solo unos instantes, sino durante varios días. Como el leproso que regresó, da gracias al Señor. Y nuestro Señor se queja, ¿y dónde están los otros 9? Solo uno viene a regresar dando gracias. También cumplir la penitencia cuanto antes. Cumplir la penitencia cuanto antes. Claro, si la penitencia es algo pequeño, se hace directamente. Si es medicinal, por ejemplo, por un tiempo, hacerla según el tiempo que dijo el confesor. Ahora, después de la confesión, uno puede ya comulgar. Imponerse también algunas obras de satisfacción, de penitencia, evitar más cuidadosamente los pecados habituales e huir de las ocasiones. Entonces, para no volver al pecado, hace falta alejarse de las ocasiones del pecado. Y finalmente, ¿cuándo hay que confesarse? Ante todo, cada vez que se ha caído en pecado mortal, confesarse inmediatamente o lo más pronto posible. Más pronto posible. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Confesarse lo más frecuentemente posible, dijimos, es el mejor medio de permanecer en estado de gracia. La gracia propia del sacramento nos aumenta el fervor, la fuerza y nos asegura la perseverancia. Entonces, el hecho de confesarse es no solamente recibir el perdón de Dios, la gracia, la gracia y la santidad, sino también la confesión nos da fuerza, luz, energía para perseverar y luchar contra los pecados futuros. ¿Por qué pues tantos cristianos descuidan un remedio tan seguro, un antídoto tan eficaz? Pienso que por ignorancia, por no conocer la doctrina. ¿Por qué? Por no conocer, no son instruidos, no son instruidos por desgracia. Entonces unos dicen, ¿para qué? ¿Para qué confesarse? Es como ducharse para tener higiene. Otros dicen, pero yo no tengo pecado mortal. Ok, no tienes gracia a Dios. Pero piensa que además de la virtud que tiene la absolución, para encender de nuevo la llama de la caridad divina, o sea, la gracia santificante extinguida por pecado mortal, la confesión tiene también
el poder de aumentar el ardor y el resplendor de esta llama disminuida por el pecado venial y de aumentar en misma proporción la luz de la gloria celestial. Entonces, si uno, al confesarse, está en pecado mortal, y bien recibe el perdón de Dios, recibe la gracia, recibe la santidad, recibe el Espíritu Santo, vive en gracia de Dios. Y si uno está en pecado venial solamente, bien, la confesión borra estas pequeñas manchas del pecado venial y aumenta el resplendor, la fuerza, la caridad, el fervor del alma. Pero otros dicen, yo no me confieso porque recaigo siempre en los mismos pecados. ¿Y qué es de extrañar si te confiesas mal? Si te confiesas bien, estás seguro de que disminuirán poco a poco tus pecados mortales y evitarías más fácilmente los veniales. El que se confiesa regularmente, es como el que se lava cada día, queda limpio, queda limpio. Además, el pecado no solamente borra la confesión no solamente es borrar el pecado, sino también nos da fuerzas, energías contra los pecados futuros. Y la confesión, claro, nos da la facilidad de acceder a la Santa Comunión, de recibir el cuerpo y sangre de Cristo, precisamente para tener más fuerza, más valor, más luz, más caridad y no caer. Bien, por esa razón, queridos hermanos, tengamos en mucha estima la confesión, confesémonos lo mejor posible y lo más frecuentemente posible, y qué provecho para el tiempo y para la eternidad. Entonces hemos dicho, es preciso confesarse regularmente porque el Señor lo ha dado como remedio indicado, ordenado por Jesucristo, porque está a nuestro alcance. Un día un pastor protestante moribundo llamó a un sacerdote católico. El sacerdote fue a verlo. Pastor, me llamaste, aquí estoy, sí, padre, quiero confesarme. Yo fui antes católico, pues. Pero usted dijo a la gente, como protestante, de confesarse directamente con Dios. Sí, pero Dios nunca me contestó, nunca oí su voz. Mientras que la del sacerdote yo la oigo. Que hermanos, la confesión está en el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces, tenemos que seguir lo que dijo el Evangelio. San Juan 20, 22, 23. Debemos acercarnos a la confesión porque es el remedio más eficaz para curar todas las enfermedades y libertarnos de la esclavitud del demonio y devolvernos la gracia, la amistad con Dios nuestro Señor. Y bien, antes de la confesión debemos tener fe, confianza, deseo ardiente de ser curados, prepararnos con oraciones fervorosas, hacer un buen examen de conciencia sobre los mandamientos de Dios, de la Iglesia, los pecados capitales y también nuestro deber de Estado, ¿sí? Durante la confesión tengamos esta humildad y confianza en la palabra del Señor. Es a Cristo que nos confesamos mediante el sacerdote y sobre todo seamos sencillos y sinceros sin ocultar ningún pecado mortal. Y después de la confesión demos gracias al Señor, hagamos nuestra penitencia cuanto antes y también evitemos las ocasiones del pecado. Cuando hay que confesarse, bien, confesarse regularmente. Y si hay pecado mortal en medio, bien, confesarse cuanto antes. Los demás que no tienen pecado mortal, para tratar de confesarse según las posibilidades que hay cada mes, cada 15 días, cada semana, según las posibilidades. Pero nunca pasar un mes sin confesarse, porque la confesión, además de borrar todo pecado venial o mortal, nos da también fuerzas, energías contra el pecado futuro. Toda la confesión está en el Evangelio. San Juan, capítulo 20, 21, 23. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos.
Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, y Santo Cura de Ars, y Santo Padre Pío, y San Juan Bosco, que fueron grandes confesores, nos ayudan a hacer la mejor confesión que podemos. Último consejo, todo pecado es destruido en la confesión que es destruido. El día del juicio ya no aparece. Y todos los que han muerto en pecado mortal, sus pecados van a aparecer en el juicio final. Tratemos de eliminar todo esto para tener la alma limpia y llegar a la dicha eterna. Amén.